¿Qué tal? Muy buenos días. En uno más de tus programas Salud para Todos, transmitiendo en vivo desde el corazón de la Ciudad de México. Te voy a dar las ligas para que nos puedas contactar. Escúchanos por www.orfeon.com/radio, nuestro Twitter @orfeon_digital, nuestro Facebook Orfeón, la Casa de la Buena Música, el Facebook del programa Salud para Todos, teléfono en cabina 5279-2150. Les habla a su amigo el doctor Roberto Canales, quien es médico internista y miembro de la Asociación Americana de Endocrinología Clínica. Con el gusto de tener como invitada a la doctora Bárbara Sanders Esparza, quien es de la Fundación Influart, o ¿cuál es? Influmbets SC, Vida en Movimiento. Ella es médico cirujano por la UNAM. Estudió medicina preventiva y gerontología por la American College Advanced in Medicine en California, maestría en nutrición clínica por la Universidad de Anáhuac y diplomado en obesidad por la Universidad de Anáhuac también, con certificación en linfedema y close training en Denver, Colorado. También la doctora, pues con una amplia experiencia en un grupo multidisciplinario en linfedema. El tema que hoy nos ocupa, ¿qué es el linfedema? Y quisiera que ella nos diera una introducción sobre el tema, que es amplísimo. Ha habido muchas preguntas desde que se publicó el tema que se va a tratar hoy en día, y es un tema pues muy impresionante. Sobre todo clínicamente los pacientes se ven muy aparatosos, que revierten no nada más, ya no hay médicos todólogos, sabemos que deben ser manejados multidisciplinariamente, porque son pacientes que traen complicaciones múltiples y que deben ser manejados hasta en la parte emocional, ¿verdad? ¿Qué nos puedes decir de esto, doctor? Primero, buenos días y gracias por la invitación y por darnos acceso a platicar con el público de un padecimiento que, si bien tiene una alta prevalencia, es crónico, degenerativo y es incurable, pues actualmente está subdiagnosticado y también se trata poco. Antes de hablar del linfedema como tal, como patología, me gustaría ubicar al auditorio qué es el sistema linfático, porque nos va a permitir entender el impacto que tiene cuando este sistema cursa con alguna disfunción. El sistema linfático es parte del sistema circulatorio y es una colección de vasos, ganglios y tejidos que se ubican en órganos como el vaso, las amígdalas, el timo, y que tienen que ver con funciones muy importantes, con el balance de líquidos, el manejo de líquidos del intersticio para regresarlos hacia la circulación, el acarreo de proteínas, de ácidos grasos, vitaminas liposolubles, y una función muy importante que a todos nos impacta, pues es la parte inmunológica, la producción de linfocitos y la defensa contra bacterias, virus y hongos. Yo creo que esto nos sirve de preámbulo para saber que cuando una enfermedad como el linfedema nos pega, pues nos pega en todo el sistema. Para definir el linfedema, pues podríamos hablar que es una enfermedad con la acumulación de líquidos cuando fallan tanto el regreso de los líquidos por la parte de los vasos hasta el manejo que tiene en los nodos o ganglios que tenemos en el cuerpo, y se va acumulando líquido importantemente en el intersticio entre las células, en miembros inferiores y en miembros superiores, pero también se puede acumular en el torso, en la cara, en los párpados, etcétera. Sí, este tipo de pacientes llegan con grandes problemas vasculares, grandes problemas de acumulación de líquidos, incluso con grandes problemas motrices, ¿no? Con grandes problemas para poder caminar, con estancamientos importantes, con problemas que mucha gente les llega a conocer y que dicen, este paciente tiene una elefantiasis, ¿no? Así es. Y que traen dolor, traen grandes problemas emocionales además, y que revierten procesos
que los pueden llevar a grandes complicaciones porque se ulceran fácilmente, se llenan de complicaciones ahí bacterianas, de otro tipo de alteraciones, se complican cotidianamente, son víctimas de malos manejos. Así es. Porque la gente o los médicos no saben tratarlas adecuadamente o desconocen el manejo integral de este tipo de pacientes. Entonces, en esta fundación que tú diriges, tienen un grupo multidisciplinario que lo componen. ¿Qué especialistas manejan este tipo de padecimientos? Bueno, la intención de la clínica donde estamos laborando y por la que se formó es atender al paciente con linfedema de manera integral. Requieren atención médica, requieren atención psicológica, requieren atención de fisioterapeutas, habemos maestros en nutrición clínica, especialistas en nutrición clínica, cirujanos vasculares, tenemos médicos de referencia, intensivistas, internistas, angiólogos. Pero la parte medular es un equipo que elaboramos ahí dentro de la clínica, y una parte muy importante de lo que usted decía es, no nada más es la falta de tratamiento que hay para estos pacientes en su abordaje, sino el subdiagnóstico. Muchos de los pacientes que acuden con nosotros son pacientes de la práctica diaria de muchísimas de las especialidades. Tenemos pacientes con sobrepeso, obesidad que cursan con linfedema. Tenemos pacientes que son tratados como si tuvieran una insuficiencia venosa crónica y el linfedema. Tenemos pacientes que cursan con algunas patologías asociadas al linfedema, como es el linfolipedema o el lipedema, que son acúmulos de tejido adiposo anormal en las extremidades y en la cadera, y que son tratados por bariatras o en otros ámbitos sin éxito. ¿Por qué? Porque la etiología del padecimiento es muy diferente. También tenemos pacientes que van brincando de un especialista al otro, porque uno de los problemas del linfedema es que cuando inicia, la sintomatología es muy confusa, es muy leve. Y algo que me gustaría remarcar para el público es que hay muchísimos factores de riesgo para el linfedema que no se conocen y que nosotros mismos como médicos vamos dejando de lado, ¿no? Porque pensamos que ya no me va a pasar si no pasó el tiempo. El linfedema se puede presentar desde el primer día de la agresión y puede mantenerse silente, digamos, en un estadio 0, hasta 30 años, y de repente te llega el paciente con linfedema bilateral en miembros inferiores y te dices que no me ha pasado nada, no entiendo cómo me pasó, y cuando empiezas a hacer la historia clínica tuvo una histerectomía, ¿no? Hace 20 años. Y claro, si uno ve la anatomía y la distribución de los linfáticos, es muy difícil que hagas una intervención quirúrgica sin que agredas la red linfática que corre desde la punta de los pies hasta el cabello, ¿no? Todo el cuerpo está en la parte superficial y profunda, invadida por estos vasos linfáticos. Entonces, muchos de los factores de riesgo, por ejemplo, una cirugía, cualquier cirugía de abdomen donde tú cortas la piel y el tejido subcutáneo y entras hasta los músculos, pues claro que te vas a llevar parte de la red linfática invariablemente. Y con esto quiero decir que no sea necesaria una cirugía, salvan vidas, pero el médico debe tener presente que este riesgo va a prevalecer y decirle al paciente que esto puede pasar en algún momento, una fractura de rodilla, las cirugías de ortopedia, de rodilla, de tobillo, de cadera, el sobrepeso y la obesidad, la insuficiencia venosa crónica, el cáncer de mama, todos los cánceres pélvicos, próstata, ovarios, cervicuterinos, son factores de riesgo. ¿Cuál es el problema para estos pacientes? Que se ignoran los riesgos que están y se va pasando el tiempo y la sintomatología empieza de una manera muy, muy, muy leve. Hay pacientes que llegan con el ginecólogo, por ejemplo, y dicen, tengo nada más una sensación de pesantez en la pierna, algo de prurito, como que me molesta, pero se ven las piernas y se ven iguales, porque todavía el acúmulo de líquido no es tan aparente. Entonces, este es parte, digamos, del cuadro que presentan, ¿no?, estos pacientes. El doctor Fernando Castillo Lira, que es miembro del staff aquí, quiere hacer algún comentario. Muy buenos días a todos. Un gusto. Buenos días. Perdón por una disculpa. Este tema es un tema muy amplio, si nos estamos dando cuenta. Es un tema que generalmente, desafortunadamente, se ha dejado, digamos, en desuso. No se piensa en él.
Día a día nosotros vemos constantemente en la clínica, porque antes que nada hay que ser clínicos. Así es. Porque hoy en día también la clínica creo que se ha borrado un poquito, pero retomando la clínica, como usted dice, doctora, la etapa preclínica, claro, tiene varias clasificaciones, diferentes tipos de estadios. Dentro de la etapa preclínica, ¿cuántos seres humanos no vemos cotidianamente caminar por las calles? Y aunque uno no quiera, es médico, pues casi ya está haciendo los diagnósticos, ¿no? Así es. Este paciente tiene una gran retención de líquidos. Así es. Y a veces, como usted dice, doctora, no es tan mostrable el cuadro. Simplemente te das cuenta cuando realmente ya estás cursando con una sintomatología muy importante. Como por ejemplo, hay comorbilidad, hay varios padecimientos preexistentes, como usted lo acaba de afirmar. Tan sencillo como este también, el hablar de hipertensión arterial no tratada o no controlada, o no llevada adecuadamente. ¿Cuántos casos hay que no están reportados, que no están registrados, y simplemente el paciente retiene líquidos? Hay una gran elevación de la presión arterial que se está mostrando con una gran retención de líquidos, y hay una retención de líquidos de etapa preclínica, o casi hablamos ya de etapa de edema. Lo habitual nosotros en la clínica, lo acostumbrado siempre es marcar, ¿verdad? 1 cruz, 2 cruces, 3 cruces. Así es. Leve, moderado, severo, quizás hasta 4, muy severo. Entonces ahí es donde viene la clasificación. Entonces estamos hablando en la clínica de la etapa generada por un problema cardíaco, que va a repercutir a nivel renal y va a generar una gran retención de líquidos, o los crecimientos prostáticos, Así es. o las infecciones urinarias no tratadas o maltratadas, o no llevan seguimiento clínico. ¿Cuántas ocasiones nos hemos encontrado eso? O simplemente una insuficiencia venosa, una insuficiencia vascular, no tratada en forma adecuada, y va parando en este tipo de asuntos. Entonces, porque, por ejemplo, pues, cuando dijo hace un momento que a veces no nos damos cuenta porque el ser humano, desafortunadamente, cuando está acostumbrado a vivir con el dolor lo lleva, forma parte de él, y al formar parte de él ese dolor, piensa que es normal vivir con las piernas congestionadas, compresivas. Es normal, es que hoy trabajé mucho, o estuve parado, ¿no? O tuvieron un viaje de aquí a 24 horas. ¿Y cómo llegan esas piernas? ¿Sí? Porque ese paciente prácticamente ya tiene una carga que está afectando su circulación linfática. Así es. Entonces, como usted lo dijo hace un momento, tenemos la circulación venosa y tenemos la circulación arterial. Entonces, para no errar y que nuestros escuchas entiendan que es la circulación linfática, es la intermedia. Así es. Quizás el filtro, que está a la mitad, en donde se ve comprometido por una gran carga de líquido atrapado, que se extravasa a los tejidos, entre los músculos y entre la piel, o sea, en la grasa, tejido celular, ¿verdad? Entonces creo que eso es importante afinarlo, porque claro, el tema es de usted es la experta, y que qué tan frecuente entender que esta es una comorbilidad, doctora, esta es mi pregunta, entender realmente en qué etapas ya llegan los pacientes con ustedes, para hablar realmente en la etapa más avanzada en la clasificación que ustedes tienen. Generalmente los pacientes ya llegan un poquito complicados, llegan en estadio 2 o en estadio 1. Para fines prácticos para el auditorio, el estadio 0 es cuando estamos en una etapa latente. Nosotros ya estuvimos presentes ante una agresión, una fractura, una cirugía, una mastectomía con una extirpación de ganglios, y está en una etapa latente. Los síntomas, como les decía, pueden ser muy sutiles, y muchos de los médicos, incluso pues una pastillita para que la paciente esté más tranquilita, porque yo no le encontré nada. El estadio 1 es cuando ya empiezan a presentar un edema importante, ya sea en los miembros inferiores o en los miembros superiores, pero es un edema que todavía cuando uno comprime se hace un pequeño hoyito en la piel, lo que llamamos godete, y de predominio empieza a aumentar durante el día, pero cuando elevan las piernas todavía este líquido logra moverse, puede haber dolor, inflamación, disminución de los arcos de movilidad. Y si se deja avanzar y no se trata, pasa al siguiente estadio. En este estadio ya es un poquito más complicado, es cuando ya estos pacientes presentan piel de naranja,
por esta retracción del tejido, hay fibrosis importante, hay muchísimo más dolor, puede haber datos además agregados de estasis venosa, presentan signos muy patognomónicos en las piernas, por ejemplo, tienen uñas cóncavas, es una especie como de rampa, ¿no?, donde la uña se hace, lo que llamamos como pies de Pedro Picapiedra, donde los dedos se hacen cuadraditos. ¿Por qué? Porque se amolda el edema en el calzado. Y hay un signo muy específico, digamos, que es el signo de Steimer, que se hace en el segundo ortejo de los pies, y es la incapacidad de hacer un pliegue de la piel a la hora que uno pellizca. En la parte de los brazos es exactamente igual, se presentan con edema. Generalmente en brazos, cuando la paciente no ha distinguido bien la presentación del linfedema, muchos de los cuadros malamente nos llegan con complicaciones como una celulitis, ¿no? La paciente empieza a notar un aumento de la temperatura, dolor, calor, ¿no? Y es una celulitis. Algo bien importante que usted mencionó y el doctor también es la parte del impacto en la calidad de vida de estos pacientes. Cuando nos llegan en un estadio 1 muy avanzado o 2, ya vienen con complicaciones en los arcos de movilidad muy importantes, con la pérdida de fuerza muscular. Vamos a pensar en un profesionista, cualquiera de nosotros, ¿no?, que nos desempeñamos trabajando todo el día, que cargues 2-3 litros de líquido en una extremidad, en un brazo, que tu fuerza está totalmente disminuida, que no puedes levantar el brazo ni siquiera para vestirte, pues el impacto es muy, muy alto. ¿Por qué se pierde mucho, como usted dijo, el diagnóstico o el abordaje? Porque no pensamos en él. Como nos enseñaron, para hacer un diagnóstico tienes que pensar que esa patología existe, sí, y entonces empezar a juntar signos y síntomas. Si no pensamos en él, difícilmente lo vamos a diagnosticar. ¿Y qué pasa, por ejemplo? Aquí a nivel mundial la causa del linfedema son muchísimas, pero por ejemplo aquí en México, donde una de las principales causas es el cáncer de mama, pues nos centramos en la patología del tratamiento del cáncer de mama. Las pacientes sobreviven afortunadamente, pero nunca se les habla o se les habla muy poco de las secuelas que pueden tener. Entonces, lo que le comentaba al doctor es que el enfoque de nosotros es este abordaje clínico de nosotros, pero también estamos muy enfocados en la prevención, en decirle a los pacientes, estos son tus factores de riesgo y esto es lo que podemos hacer y esto es lo que puedes y no puedes hacer para evitar que desarrolles el linfedema o que si tienes el linfedema progrese. Exacto. Sí, adelante. No. Una pregunta, doctora. Generalmente el linfedema no es transmostrable, en etapa muy oscura y no se detecta, como se quiere recalcar, ¿verdad? Aquí la intención es esta. Por ejemplo, si tenemos a un paciente, mi pregunta sería esta, que en ocasiones se habla más del linfedema y se asocia más a una etapa postquirúrgica. O sea, ¿a qué me referiría? ¿Una mastectomía? Así es. O a lo mejor una extracción de útero con ovarios, por un cáncer. ¿Sí? Así es. Clásicamente es por un cáncer. O una extracción de próstata. Y vemos cómo todo el brazo se llena como elefante, llama elefantiasis y esta etapa extrema, ¿verdad? Casi, o grado 3, sí, más que una fibrosis. No pasa por etapas acumulables generalmente a una clínica relacionada a un padecimiento previo, sino que es inminente en ese momento a una secuela o a una complicación postquirúrgica. Así es. Entonces, digamos, este tipo de pacientes, mi pregunta sería esta, doctora, antes de hacer la cirugía, una mastectomía o una cirugía, extracción de mama por cáncer, o una próstata o un útero, un ovario, antes de hacer ese tipo de cirugía, sobre todo por cáncer, al paciente se le puede dar indicaciones de que empiece a hacer o inicie tratamientos especiales para que no curse con este problema posteriormente a la cirugía. ¿Hay manera? Realmente no se puede saber qué paciente va a desarrollar o no va a desarrollar linfedema. Okay. Eso es un hecho. Lo que sí se puede hacer con el paciente es decirle, este es el riesgo postquirúrgico que puedes tener y estas son las medidas que debes estar tomando y estos son los signos y síntomas que debes estar vigilando. Por ejemplo, para irnos en el ejemplo que puso de cáncer de mama, el Instituto Nacional de Cáncer en Estados Unidos habla que el número acumulado de los ganglios que se extirpen aumenta el riesgo que vas a tener. Sí. Vamos a decir, si como actualmente nada más se extirpa un ganglio centinela, ¿no? Se saca este colchonete de tejido adiposo que puede llevar 1 o 2 ganglios, se delimita que no hay más y el médico se queda con este. Pueden hablar de una prevalencia del linfedema que va entre el 5 y el 17%.
Pero si se van más ganglios, vamos a hablar entre 5 y 30, puede aumentar hasta el 53% de riesgo. Entonces, ¿qué se le tiene que decir a la paciente? Que tiene que pensarlo, porque la mente quirúrgica luego nos indica que cuando empiezan con el edema es inflamación aguda, va a pasar. Y después es redistribución de líquidos. O sea, no subestimarlo, ¿no? No subestimarlo, No va a lo piensa. pasar. Y no es así. Entonces, una vez que la paciente, es decirle, este es uno de los riesgos o consecuencias de la intervención a la que te vas a tener, y puedes hacer A, B, C y D, que más adelante podemos hablar de algunas medidas de prevención. Pero sí hay manera de abordarlo. Yo me enfocaría muchísimo en que se piense en el diagnóstico, que el paciente esté consciente que es una consecuencia que puede tener, y entonces dar indicaciones. Están haciendo algunas preguntas del público. Dice, ¿qué se puede hacer para no contagiarse? Primero, pues que no es contagioso, ¿no? Exacto. Así es. Que es una enfermedad no contagiosa. ¿Cómo evitar el linfedema? Que estás mencionando que vas a hablar. Y cómo se puede enfermar. Bueno, pues está diciendo que es una complicación. Hay otra pregunta ahí que dice, ¿el linfedema se puede contraer toda persona que tenga cáncer? Bueno, pues es una complicación común en los cánceres, y ahorita va a comentar algo de cuáles son algunas medidas, ¿no? para evitarla. En esta del cáncer, sí. Generalmente el linfedema se asocia no nada más con la enfermedad como tal de cáncer, en México principalmente y en todo el mundo, después de la primera causa que es infecciosa en países como Sudamérica, Asia, África, que es la filariasis. En los países occidentales es el cáncer, y por su importancia el cáncer del mama es el primero, próstata, ovario, cáncer cervicuterino. No nada más está relacionado con la enfermedad per se, sino con el tratamiento, la radioterapia y la quimioterapia, ¿no? Como les expliqué en un inicio, el sistema linfático corre por todo el cuerpo y está asociado a llevar y traer este conjunto de líquidos que transportan proteínas, pero también tiene que ver con la defensa, con la identificación de factores de agresión como es el cáncer. Entonces, una vez que se vulnera este sistema linfático por una enfermedad tan agresiva como es el cáncer, por supuesto que quedamos expuestos. Si aparte tuvimos una intervención quirúrgica, como usted dijo, se extirpó el órgano, se llevaron los linfáticos, el riesgo va aumentando progresivamente. Sí, es muy importante, sobre todo cuando se hizo radioterapia. Así es. Que hay invasión a los linfáticos, a los linfáticos aledaños y todo eso, sobre todo con la radioterapia, ¿no? Así es. Sí, la combinación de ambas. La combinación de cuando ambas. hay triple esquema, que hay quimio y radio. Entonces el paciente está más vulnerado, ¿no? Así Y es. sobre todo el grado de sección de las cadenas ganglionares, ¿verdad? Así es. Porque a veces, como los reportes... Y es que muchos cirujanos, para hacer prevención, son muy agresivos en cuanto a su acción quirúrgica, y se van muy fuertes, y entonces no siguen los principios hipocráticos que dicen primum non nocere, ¿no? O sea, lo primero es no dañar, y se van en grande y hacen vaciamientos muy invasivos, y pues la gran invasión también trae grandes daños, y aquí los están viendo, ¿no? El linfedema es una complicación aunque sea postquirúrgica. mínima, ¿verdad? La sección no necesariamente tiene que ser extrema, y el paciente puede responder. Por eso, pero diferente. aquí se está viendo que entre más sí. Entre más factores le sumes, pues mayor es el riesgo que tienes, mucho ¿no? más, sí. Es mucho más, o sea, es acumulativo. Un minuto para irnos a un corte, pero sí está habiendo muchas preguntas, pero que lo que la gente sepa, que por muy aparatoso que sea el linfedema, no es contagioso, ¿no? Exacto. Así es. No es Y lo vemos, por ejemplo, ayer veía ahí una paciente con psoriasis, y decía, es que la gente me repele y me tiene mucho. La psoriasis no es contagiosa. Mire, quiero También. Es que este tema, para que no quede en algo de que esto es contagioso, a ver, entenderlo de esta manera. Nosotros en la especialidad de medicina tradicional china manejamos el concepto de estancamiento y bloqueo. Okay. ¿Sí? Sí, sí. Entonces, estamos hablando de otro concepto. Tenemos otra, bueno,
no va muy lejano a la realidad de nuestra medicina occidental como tal, pero tenemos toda una explicación de una fisiología y una fisiopatología de qué interviene y qué órganos intervienen en estas funciones. Vámonos al Sí, corte bueno, vamos y al corte, regresamos ahorita con esta explicación. Ahorita lo. Hace un momento trataba de explicar el concepto de que hay que entender que esto no es un padecimiento como tal de tipo infeccioso ni es enfermedad transmisible. Así es. ¿Sí? Hay que entender esto. Y que nosotros en la medicina tradicional china, en mi especialidad, para poderlo comprender, hablamos de estancamientos y hablamos de bloqueos. ¿Sí? ¿A qué nos referimos estancamientos y bloqueos? Nosotros manejamos mucho el concepto de energía y sangre y líquidos. Se llaman esencias fundamentales para el buen funcionamiento de órganos, vísceras y tejidos a distancia. Entonces, a ver, no estoy hablando de algo que no exista, es algo que está ahí. Nosotros nos movemos con sangre, la sangre está constituida de líquido, la linfa está constituida de proteína, ciertas sustancias, pero también es líquida, ¿sí? Y de alguna manera son fluidos. Nuestro cuerpo constantemente tiene que tener una irrigación, tanto arterial, todo lo que sale del corazón, como venosa, todo lo que regresa. Entonces, al hablar de un estancamiento y de un bloqueo, para entenderlo y confinarlo a esto, es que estamos hablando de que la sangre está estancada, el terreno está bloqueado. Entonces, al haber un bloqueo, aumentan las presiones dentro de las paredes vasculares y se extravasa el líquido a cavidades externas. ¿Y qué cavidades van a ser? En este caso a tejidos blandos. Va a caer a lo llamado tejido graso, tejido celular subcutáneo para nosotros. Entonces el concepto en la medicina china va más allá. Entonces nosotros hablamos, por ejemplo, de la etapa preclínica, cuando aparentemente no se ve. Hay una, me encanta este concepto utilizarlo mucho, una disfunción o es el funcionalismo o la totalidad. Ya involucró ahí varias estructuras, ya se está llevando varios órganos, ya hablamos de una comorbilidad, están interviniendo ya varias estructuras como el corazón, como el pulmón, como el riñón, como el hígado, ¿sí? Entonces estamos hablando de bloqueos, de estancamientos, que no drena, que no actúa, que no libera, que no oxigena, que no nutre, todo se queda atrapado. Entonces cuando hay una sección quirúrgica, estamos bloqueando esas cadenas, esos conductos. Por eso hay estancamiento, pero nada tiene que ver con una enfermedad de tipo transmisible. No, claro, para nada. Como complicación, como usted nos puede decir las complicaciones más adelante, ¿cuáles son? Podríamos hablar de infecciones. Hace un momento utilizó el concepto de filariasis para que no quede tampoco en un error. Es un parásito que se transmite, se ha notado que existen zonas donde en los trópicos hay más trópico, ¿sí? Calurosa. Es un pequeño parásito que entra por la piel. Por la piel. Entonces, que bloquea esas cadenas que están relacionadas con la circulación. Pero bueno, ese es otro concepto. La intención ahorita es que quede bien marcado esto, que no nos equivoquemos. Y la doctora que nos saca todas estas dudas. Y bueno, y una parte importante que dice ahorita, que vuelve a retomar lo de la parte del diagnóstico, de que si es evidente o no. Yo hablaba de la sintomatología, que es muy incipiente, pero sí se puede medir. O sea, porque también es importante que hay pruebas clínicas, una es la clínica, lo que uno hace la valoración, pero también hay pruebas que nosotros hacemos en el consultorio donde aunque los síntomas sean muy incipientes, podemos determinar que si tiene linfedema. A veces no es tan notorio, a veces nada más la paciente ve que ya no se ven, remarcan bien, hay transformación de la anatomía de la extremidad, pero hacemos volumetría, medimos las circunferencias, vemos la diferencia entre un brazo y el otro, una extremidad y la otra, y este es un punto de partida de lo que decíamos. El linfedema, si bien cuando es en el estadio 0, es muy difícil de diagnosticar, sí podemos determinar factores de riesgo, sí podemos hacer pruebas clínicas, nos podemos apoyar de pruebas de gabinete, podemos usar ultrasonido, tomografía, resonancia. En la clínica se les hace bioimpedancia, ¿no? Que es esta corriente eléctrica que determina por densidades cuánto tienes de cada componente en tu cuerpo. Entonces, sí es incipiente, pero sí se puede ir determinando y empezamos a apoyar a la paciente en cómo evitar que esta progrese, o si está en estadio 0, cómo evitar que se presente. Y una parte, haciendo la comparación con la medicina china, es cierto, al final de cuentas es un bloqueo.
El sistema linfático ya es un componente de los más importantes del aparato circulatorio. Antes, cuando nosotros estudiábamos en la facultad y que decían, pues todo era la ley de Starling y sale una cantidad y entra cantidad. Esta teoría ha evolucionado y se ha dado cuenta que no más del 50-60% de este líquido regresa por los linfáticos. Quiere decir que si nosotros tapamos esta entrada, ese 50-60% de líquido que se extravasa se queda, como usted dice, en el tejido subcutáneo abajo y es lo que empieza a formar este edema, ¿no? Una parte muy importante también de lo que usted mencionó y haciendo esta correlación es que este líquido que se va quedando por ser rico en proteínas, en ácidos grasos, resulta a la vez un factor inflamatorio. Exacto. Es un líquido inflamatorio y si a estos pacientes le agregamos que a veces vienen con sobrepeso, obesidad, que cursan con inflamación de bajo grado crónica, pues el paciente está en un estado de inflamatorio crónico. Entonces, creo que esta analogía me gustó, esto de los bloqueos y eso sí, me hace mucho sentido. En la medicina china y hay conceptos tan fabulosos que se pueden explicar y se aunan mucho los conceptos occidentales. Sí, claro, la verdad es que yo creo que al final se traslapan, como ¿no? Por ejemplo, no quiero, el tema es linfedema, pero por ejemplo, para nosotros, ¿quién maneja los líquidos? Aquí interviene el riñón, interviene el vaso y interviene el pulmón. Así es. Estos tres órganos son importantes para el manejo claro. de los líquidos, pero nuestra medicina occidental lo conceptualiza diferente. Pero todos están relacionados. Así es. Por eso me atrevo a decirlo no, de esta manera. Me encantó. Sí. Yo creo que me hizo muchísimo sentido. Habrá otra ocasión, podemos hablar. Están preguntando, dice Laura Mayerstein, que gran entrevista, y también en donde se encuentra la doctora, ¿dónde está la clínica? ¿Dónde está la clínica? Influnt. Beds. Es flujo. Influnt. Beds. SC, vida en movimiento. ¿Nos podrás decir dónde está la dirección? ¿Dónde te pueden encontrar? ¿Dónde das tu consulta? ¿Dónde está la clínica? ¿Dónde está la...? Estamos ubicados en el Centro Médico Palmas, que está en Avenida de las Palmas 745, en el consultorio 104, aquí muy cerquita en Lomas de Chapultepec. ¿Y tienen alguna página? Sí, tenemos la página es www.influnt.net. También estamos en Facebook, en Instagram, en Twitter, ¿no? Ya si no estás ahí ya no existes, literalmente. ¿Y algún teléfono? Sí, es el 55 26 23 08 12. 55 06 26 23 08 12. No sé si necesiten, mi celular o otro número. Para que la clínica, la doctora Bárbara Sanders Esparza es la directora de la clínica, para que quien quiera recibir tratamiento con ella, pues puedan pedir cita ahí. Quiero hacer una pregunta que me está llamando, si no hay otra por ahí del radio escucha. ¿A quién le corresponde? Es multidisciplinario. Por ejemplo, tenemos el vascular periférico, que es el especialista en cuestiones vasculares, como el nombre lo indica, ¿no? Y tenemos el concepto del tratamiento especializado en el linfedema. ¿A quién le corresponde más? ¿Al equipo? ¿Cómo funciona ese equipo de trabajo? Mire, en esencia sí. El linfedema debería caer inicialmente en el ámbito del cirujano vascular. En la clínica, parte del grupo de las que somos socios son cirujanos vasculares. Y es impresionante, y parte de la inquietud de poner esta clínica de tratamiento surgió mucho por el conflicto que ellos tenían cuando llegaban pacientes, que empezaban a traer conocidos, y que resulta que ellos empezaban a descartar si era un problema de insuficiencia venosa, hacían el Doppler, no había trombosis, no había un componente venoso, sin embargo el paciente seguía con edema. Platicando con este grupo de socios y de médicos, colegas, me decían, es increíble, ellos hicieron su preparación en Estados Unidos, tienen práctica en el Metodista de Houston, y decían, recibí 2 pláticas del linfedema en todo mi entrenamiento vascular. Okay. Es increíble.
Entonces, aún en Estados Unidos o en lugares muy avanzados, el linfedema está subdiagnosticado, no se piensa en él, y cuando los médicos ven edema piensan en insuficiencia venosa y ahí se queda. ¿De quién es el ámbito? Nos tendríamos que meter entonces en la parte del tratamiento. Tiene que tener un abordaje multidisciplinario necesariamente, porque los pacientes, al hablar del linfedema, tienen este componente de disfunción del sistema linfático, pero muchas veces van acompañados de insuficiencia venosa, pero también van acompañados de sobrepeso y obesidad, pero tienen alteraciones como depresión, alteración de la imagen, necesitan el apoyo de la psicóloga, pero lo más importante, y que es angular y que no hemos hablado de ello, son los fisioterapeutas. Por eso iba a esa El gold estándar del tratamiento del linfedema recae en los fisioterapeutas. Es la terapia descongestiva. Ese es el gold estándar para el tratamiento del linfedema y recae o sea, digamos del drenaje linfático. Así es. Pero a ver. Y el vendaje compresivo. Sí, pero hay varias técnicas que ustedes son los especialistas. También usan radiofrecuencia y todo eso. ¿Rayo láser también? Se puede apoyar. Hay muchísimos estudios de todas estas tratamientos accesorios que nosotros podemos tener. El abordaje para nosotros inicial es la terapia descongestiva, que es el gold estándar para nosotros, es el masaje de drenaje linfático. Nosotros pertenecemos a la escuela de Close Training, que utiliza el masaje de la técnica de Boder. Y esta es una técnica que viene, digamos, de Alemania. Ajá. Está en Denver. Gunther Klose, que es el fundador de esta en Estados Unidos, es un capítulo de la clínica Foldi que está en Alemania, que es el único precedente real que tiene un tratamiento como el de nosotros, integral y de abordaje. Así es, demostrable. Tiene más de 30 años la clínica Foldi. Este capítulo se llevó para Estados Unidos y nosotros lo trajimos para México, porque estamos muy conscientes de que es la única manera de tratar integralmente al paciente. Esta técnica de drenaje se acompaña de un vendaje compresivo multicapa. Se le enseña a los pacientes el cuidado de la piel, se habilitan los arcos de movilidad, etcétera, ¿no? Pero si usted me dice quién es así angular y central, es el fisioterapeuta. ¿Verdad? Sí, claro. Por eso me digo, ¿qué momento sí entran? También, sí. A ver, otra pregunta que me inquieta. Cuando tenemos un paciente que está totalmente descompensado, tiene linfedema, pero ya tiene complicaciones, ¿cuál nos gustaría? Algo que pone en riesgo. Por ejemplo, pacientes que están radiados, sometidos a radiación por la neuropatía, el grado de lesión que tienen la fibra, no está tanto indicado un drenaje linfático, una manipulación. En pacientes que tienen en riesgo, por ejemplo, de una metástasis por un cáncer, por cadenas ganglionares o linfáticas, no sabemos. En pacientes que cursan en ese momento con un proceso que llamaremos un riesgo de una trombombolia, por compresión, por tromboflebitis, o procesos infecciosos complicados como una erisipela asociada por contaminación, precisamente por estancamiento de ese drenaje, no por una enfermedad transmisible, que quede claro, porque no se transmite, no, un proceso que se está generando en el interior por complicación bacteriana, a la falta de irrigación. En esos casos, ¿qué se haría con ellos? Primero manejar la infección, ¿no? Así es. Okay. Primero se tiene que estabilizar hemodinámicamente al paciente y las complicaciones que presenta. Es por eso que es un equipo de multidisciplinario, porque si es bien que la parte angular del tratamiento, sobre todo en la fase aguda, es la fisioterapia, el masaje de drenaje linfático, también es cierto que estos pacientes tienes que descartar otras comorbilidades existentes. Entonces, estos pacientes que te pueden llegar con un edema muy importante en las extremidades, tienes que descartar, bueno, primero medir qué capacidad tienes de movilizar ese líquido hacia la parte central. Entonces, tiene que tener una reserva cardíaca y pulmonar adecuada para manejarla. Si no es el caso, tienes primero que estabilizar hemodinámicamente al paciente. Pacientes que estén cursando con enfermedad activa de cáncer y que tienes riesgo de movilizando los linfáticos, aumentar el riesgo de metástasis, no. Son contraindicaciones. Pacientes que tienen insuficiencia arterial crónica, tienes que medir el radio que tienen de diferencia entre el brazo-pierna para establecer que el vendaje compresivo no pone en riesgo la circulación de ese paciente. Tienes que tratar las complicaciones como las infecciones con las que pueden cursar, celulitis,
erisipela, que es menos frecuente, pero se puede, y que además sí pueden poner en riesgo la vida del paciente. Por eso es tan importante la valoración médica inicial, la valoración nutricional, porque también es cierto que si no hacemos un abordaje nutricional, el linfedema no mejora. Exacto. Suplementación, fisioterapia y psicólogo. Porque es bien importante también esto, y por eso hicimos este equipo multidisciplinario. Estos pacientes, además, por ser una enfermedad crónica, es muy desgastante. Entonces, la única manera que el tratamiento del linfedema tenga éxito es que el paciente se apegue al tratamiento. Hay abandonos frecuentes. Hay Exacto. abandonos frecuentes, entonces lo que tú habías mejorado en el paciente, pues si el paciente lo deja, ¿verdad?, va para atrás y el linfedema invariablemente progresa. Cambia. Entonces, a lo que me dice, sí hay contraindicaciones para el masaje de drenaje linfático, sí se tiene que ver primero las complicaciones, se hace una valoración de la función renal, cardiológica, que tenga una reserva pulmonar y cardíaca adecuada para movilizar. Hay pacientes que movilizamos más de 3-4 líquidos de esas extremidades que van a ir a la parte Exacto. central. Si no tienen la capacidad para manejarlos, los podemos complicar. Para Comprometen. sacarlas también. Así Y es. comprometen. ¿sí? Se puede comprometer. Por eso el abordaje debe de ser muy minucioso, muy pegado al paciente, y también por eso el linfedema se deja de lado, porque no nos gusta luego estar tan pegado al paciente, ¿no? Quita mucho tiempo, tienes que, es un trabajo 1 a 1 de todos los días con ellos. Se subestima, ¿no? Sí. No, es que es así como todos los compartimientos. Y yo creo que cualquier médico que nos llega un paciente con linfedema, así como que lo ve uno y dice, no le entro. O Sí, no. ya son otros Sí. aspectos que hay que Sí. manejar. Sí. Y nos llegan pacientes y se asusta uno, ¿no? Realmente, porque pacientes que te llegan con un linfedema importante, dices, es un paciente que se te va a complicar, y si no lo sabes manejar adecuadamente o no lo sabes enviar con las personas idóneas para su manejo, cuidado porque lo más seguro es que si no es bien manejado ese paciente se va a Es complicar, multidisciplinario. va a ser complicaciones. Otra pregunta que también aquí me queda aquí pendiente también es, ¿el linfedema es controlable o es curable? No es curable, pero sí es controlable. Y la verdad es que, por ejemplo, si se agarran el estadio 1 e inicial del estadio 2, es controlable y el paciente puede mantener una calidad de vida excelente sin mayor complicación. Pacientes que están en estadio 0 y que tú manejas preventivas, puedes evitar que lo desarrolle como tal. Podríamos hablar de cosas tan sencillas como decirle al paciente que tuvo una mastectomía, que le extirparon un grupo de ganglios. Cuando viajes tienes que usar una media de compresión, debes evitar punciones en ese brazo, debes evitar cualquier cosa que compresione, por ejemplo, hasta la medida de la presión, el baumanómetro. Pues el IOPS, todas las Ujú. técnicas IOPS son Así buenísimas, ¿no? Así es. Las mastografías de control. Tenemos pacientes que la propia mastografía, la compresión, destapan los primeros signos, amanecen con el brazo ya lleno de líquido, ¿no? Cosas tan sencillas que hacemos en la práctica clínica que si no tenemos conciencia pueden hacer que sea el gatillo, El detonante. el detonante. Y yo abordaría mi concepto en la medicina china, ¿no? Podemos entrar en la etapa preclínica nosotros para evitar que esto se desarrolle de manera Y es que mayor. por eso las mastografías no son para las jovencitas, muy jovencitas, y muchos pacientes les da pavor hacerse las mastografías, ¿no? Por eso hay que iniciar con unos procedimientos no tan invasivos, ¿no? Medicina Tenemos preventiva. el ultrasonido. Medicina preventiva que no está muy de moda, pero que debería de ser. Que creo que a lo mejor se está centro erradicando, de la ¿verdad? medicina. O a lo mejor de repente ya no existe por ahí. El centro de la medicina Sí. debería de ser. Aquí Luis Fernando Gárate, da gusto saber que en México tenemos especialistas de esa categoría. Felicidades a la doctora. Qué mal. Gracias. Oiga, doctora, otra pregunta. ¿En qué momento puede ser quirúrgico o realmente es quirúrgico? Bueno, sí hay tratamientos quirúrgicos. La verdad es que
se dejan casi como medida heroica. Actualmente, por ejemplo, pacientes que cursaron con un linfedema importante, una elefantiasis, un estadio 2 muy severo, a fasciotomías, les hacen fasciotomías o les quitan estos colgajos de piel, pero volvemos a lo mismo. Una vez que lo haces como esta medida de rescate, cuando tú cortas, te sigues llevando a la red de linfáticos. El éxito de tratamiento es bajo. Actualmente también se habla de trasplante de ganglios, ¿no? La verdad es que si uno ve en la literatura, la tasa de éxito varía desde un 2% hasta algunos que en algunos estudios se atreven a hablar de un 20%, pero se dejan para casos muy extremos. También está el bypass linfático, que también tiene una funcionaría tasa, mejor. Funcionaría mejor, pero también la tasa de éxito es muy baja. Se dejan como medidas heroicas en pacientes que no han respondido al gold estándar, que es la terapia descongestiva. Entonces, cuando de plano ya ves una falla y la merma en la calidad de vida del paciente es muy alta, pues se intentan hacer este tipo de doctora, tratamientos. A ver, también para que no quede el error, el concepto, la elefantiasis, que se le imagine el radioescucha, ¿a qué se refiere la elefantiasis? ¿A qué grado está? ¿Una imagen, algo? No sé, bueno, subieron subí unas imágenes ahí para que se vieran, en el promo creo que están, pero son estas extremidades, por irnos a las piernas, que son donde es mucho más aparatoso y donde se presentan ya nada más por anatomía, los mayores acúmulos de líquido. Son estas piernas que pierden ya la forma, que se ven como si tuvieran muchos pliegues, que a veces se complican con papilomatosis, entonces se ven como verrugosas. Como una pierna de elefante. Como una pierna de elefante. ¿Por qué? Porque ya está con fibrosis, porque puede tener papilomatosis, porque tiene un componente de estasis venosa crónica. Son piernas que cursan con muchísimo dolor, con muchísima inmovilidad. ¿Esos son los candidatos a cirugía? Sí, generalmente la terapia descongestiva en esos grados actúa y actúa muy poco, son muy severos y hay un grado de fibrosis tal que es muy difícil romperla. Sí se dan algunas medidas, vendajes compresivos, disminución del peso, el abordaje nutricional es angular. Por eso yo creo que parte de la especialidad de ella es la obesidad, ¿no? Y comorbilidades. Sí, la comorbilidad. Sí. Trabajar con todo. Sí. No se puede con porque gran parte de las complicaciones de la obesidad, una de ellas es el linfedema. Así es. O sea que ahí le voy a decir a mi nieta Alexa que se ponga bien lista en esto porque una de sus complicaciones. O sea, doctora, hay un padecimiento en el tejido celular subcutáneo acumulado que se llama la lipodistrofia, ¿no? Esa es la charretera clásica. Así es. ¿Esa se asocia mucho, el riesgo muy alto que fabriquen linfedema, ese tipo de pacientes? Justamente lo mencionaba al principio, justamente mencionaba las famosas charreteras, ¿no? La hipodistrofia. Sí, que mencionaba la ¿cómo le llaman cuando tienen el personaje que tenga ese tipo de tejido acumulado? Es recomendable que acuda con un especialista como ustedes. Sí. Así es. Para hacer el reconocimiento si tiene algún grado de bloqueo de esa línea linfática, ¿verdad? Así es, porque el linfedema puede cursar solo o puede haber lipolinfedema o puede haber nada más lipedema, ¿no? ¿Cuántas veces también en la práctica clínica, nos estamos saliendo un poquito, lipedema es un tema que si bien va pegado es muy diferente, nos llegan este tipo de pacientes, ¿no? Con el torso bien delgadito y las caderas enormes, las piernas enormes, ¿no? Es súper frecuente. Y lo que le llaman celulitis. Y además asociado con celulitis, ya estamos sobre el paciente, ¿no? Hasta que llegan demasiados No ir al masaje reductivo que le llaman, no, hay que ir con un especialista en linfedema. Sí, cuando cursen con ese problema. Sí, hay que ir con un especialista porque la verdad el trato, la red superficial de los linfáticos es muy sensible. Subí unas imágenes, mandé unas imágenes donde vemos cómo actúa el masaje. Es estas imágenes donde vas viendo cómo la linfa y el masaje, si yo les dijera, es súper superficial. Sí. Es muy superficial, es apenas sensible al tacto. Cuando yo estuve certificándome y haciendo el masaje, yo no podía creer que con un tacto tan fino yo estuviera moviendo esos volúmenes de líquidos. Hasta que tú lo ves en imagen y empiezas a ver cómo empiezas a drenar. Porque estás moviendo canales. Estás moviendo canales, estás drenando. Estás moviendo canales. Aquí hay otras, dice Claudia Sanders, en dónde están los tratamientos de los que hablan. Ahorita que nos repita dónde está la clínica. Y dice, tiene cura el linfedema. Saludos, buen programa. Bueno,
está mencionando que hay no, control. no tiene cura, pero sí es controlable y muy controlable. En etapa preclínica o en etapa 0, 1 y hasta 2. Nos repites dónde está la clínica, ¿no? Las personas que tienen linfedema deben de tener alimentación especial, pues sí. ¿Se pueden repetir los datos? Ok, toda celulitis es de tomar alerta y se puede tener linfedema, pues sí. A ver. Sí, porque además algo que sí es de conocimiento general es la celulitis tiene un componente vascular, invariablemente, ¿no? Y se puede ir complicando con un compromiso también linfático. Pues que nos haga favor de repetirnos dónde está la clínica, dónde te pueden localizar para estamos a 4 minutos, pero para que puedan las gentes, los escuchas, localizar para que puedan recibir atención médica. Estamos en el Centro Médico Palmas, es Avenida de las Palmas 745, en el consultorio 104, aquí en Lomas de Chapultepec. Pueden visitar nuestro sitio web, que es el www.influnt.net, y comunicarse con nosotros al 55 26 23 08 12. 55 26 23 08 12. Hablo un poquito rápido. No. Doctora, algo en estos Sanders Esparza. En estos últimos minutos, algo que quiera agregar de interés, de importancia. Lo primero, a mí me gustaría que se empezara a hacer un poquito más de conciencia de la existencia del linfedema, que pensemos cuando hablamos de pacientes que tienen factores de riesgo, que desde una fractura, una cirugía en miembros inferiores, una cirugía de cavidad pélvica o abdominal, una cirugía en torso, es un factor de riesgo, y que pensemos que podemos desarrollarlo, pero que también podemos prevenir que se desarrolle como tal el linfedema. Que hay muchas cosas que hacer cuando se detecta en etapas iniciales, y puedes tener una calidad de vida sin mayor merma. Pero que también el dejar avanzar un linfedema, por no querer pensar que se tiene, o por no tener un apego, porque se va a hacer un tratamiento multidisciplinario, puede complicar y agravar importantemente la calidad de vida de los pacientes. Me gustaría también que nuestros colegas piensen en este diagnóstico y piensen que es un tratamiento especializado, que no es un tratamiento que puede ser cualquiera, que no es un tratamiento que requiera 2 masajes, porque he escuchado, es que el doctor me dijo que me diera 2 masajes. 2 masajes no funcionan para nada, es un tratamiento, vamos a hablar que la etapa aguda de tratamiento va a ser de 2 a 4 semanas y luego estabilizar, donde estamos diario con el paciente, todo el equipo con ellos, ¿no? Entonces no es cuestión de 2 masajes, no es cuestión de que cualquier médico prescriba una prenda de compresión, porque también tenemos que saber qué prenda de compresión tipo, y qué grado de compresión. Y además, como va disminuyendo el edema, va a ir ajustando las se tiene prendas, que ir ajustando, ¿no? Pero este tipo de errores va de mayor a menor compresión hacia la parte superior. Así es. Exacto. Entonces no cualquiera es, pues, ponte esta manga que a mí me dijo la comadre. Antes de que se nos termine el tiempo, ¿qué con las fajas famosas llamadas, que le llaman reductoras, que no son nada reductoras, con todo lo comercial que haya? ¿Qué tanto está comprometiendo ese tipo de circulación, tanta compresión? Si no tiene un abordaje, claro que puede comprometerlo, porque además prendas muy ajustadas hacia arriba también disminuyen el retorno venoso, ¿no?, de las extremidades. O sea, cuidado, ¿no? Están de moda tanto, ¿eh? Sabe que yo creo que uno de los peores errores que tenemos ahorita es que queremos soluciones rápidas e inmediatas. Queremos la cápsula, queremos la faja, queremos lo que nos resuelve el problema rápidamente. Sí, porque es un boom eso ahorita. Y nos los de esos tratamientos fast, ¿no? Por fuera, pero no por dentro. Aquí Héctor Ornelas te manda felicitaciones y hay una pregunta, dice, ¿los tratamientos son caros? Bueno, pues aquí hay que preguntar a los escuchas qué tan cara es la salud, ¿no? Exacto. Entonces la salud no tiene precio. Sí. Así es. Sí, son... ¿Alguna agrego que agregar? No. Bueno, a mí me gustaría nuevamente recalcar esto. Estamos acostumbrados nosotros, como lo dije al principio, a vivir algo tan normal, que lo vemos tan normal, que estamos acostumbrados tanto así que no, para nosotros no significa algo que esté fuera de lo que debe de ser. Estamos acostumbrados a vivir con dolor, a resignarse con el dolor, y en ocasiones por ahí se expresa, es que tienes que aprender a vivir con el dolor. No, o sea, hay que entender que nuestro cuerpo
tiene un lenguaje. Si una persona se desnuda y se ve ante un espejo, puede ver muchas cosas, pero sobre todo hay que entender, cuando veamos unas piernas que están donde se pierde el nivel del tobillo, Así es. ya no hay tobillo. La armonía. Ya no hay armonía en esos tobillos, sobre todo esa gran retención de líquidos por las tardes. Cuidado, es que yo estoy bien, yo me siento bien, yo estoy perfectamente bien. No, cuidado, ahí nos está avisando que está afectando precisamente el tema que estamos hablando hoy en día. Que están involucrados varios padecimientos a la vez. No necesariamente tienen que llegar a esa elefantiasis, ese linfedema tan mayor, sino que puede haber previamente complicaciones, y esas complicaciones pueden ser hasta mortales e incapacitantes e invalidantes, ¿sí? Entonces, llevar ese mensaje. Y una cosa, digo, que sí me gustaría, no tenemos nada contra ningún producto comercial, pero tengan cuidado con las dietas maravillosas que se ofrecen, contra las fajas maravillosas. Siempre asesórense de un profesional, como la doctora Sanders. Siempre busquen el consejo de un profesional y piensen siempre que la salud es el tesoro más preciado. No vean lo superficial, hay que ver cómo está por dentro el sistema. Sí, la salud es el tesoro más preciado que tenemos, porque yo he visto gente que toda su vida se ha dedicado a acumular dinero y que al final del camino trata de gastar todo su dinero por tener la salud, y ya no, gastándolo, ya no la puede tener. Exacto. Hace unos días estaban diciendo en la televisión que si está saliendo un programa, que si pudiéramos regresar a la vida una noche a un ser que amáramos, a quien regresaremos para cenar esa noche con él. Exacto. Y se pone uno a pensar, ¿a quién retornaré yo de mis seres amados, no? Exacto. Entonces lo que tenemos que hacer hoy en día es buscar calidad de vida. Están sucediendo muchas situaciones, estamos modificando tanto nuestra alimentación. En cada programa constantemente retomamos el tema alimentación. Quitémonos ya de tanto alimento con edulcorante, con saborizante, con tanto conservador, ¿sí? Tanto alimento tan procesado. Esa es la alimentación sana, que de antemano se va a reflejar una alimentación sana en tu salud, en todos los temas que tratamos aquí cada que nos reunimos, ¿sí? Invitamos a toda la gente que nos visiten en el canal de YouTube, en Salud para Todos, y también que si tienen algún tema que nos sugieran, que marquen al 52 79 22 62, 52 79 22 62. También recibimos sugerencias de algún tema que tengan. Okay. Y queremos darle las gracias a la doctora Bárbara Sanders Esparza de la asociación Influm Vets SC Vida en Movimiento. Ahora sí lo dije bien. Ahora sí. Hasta el final, y decirle que ha sido un privilegio tenerte aquí, doctora. Al contrario, que además no tan solo darte este reconocimiento de que has estado con nosotros, una doctora, un gusto estar, muy bella además. Gracias. Y invitarte para que pues próximamente nos hagas favor de compartirnos algo, ya que eres una experta en obesidad, que nos hagas favor de más adelante hablar de un tema de obesidad, que es un tema apasionante también, ¿no? Y súper complejo. Sí, y que tiene la maestría en obesidad en la Universidad de Anáhuac. Yo le decía a mi nieta, mi nieta apenas está haciendo la maestría en obesidad y comorbilidades en la Ibero, pero pues no se avienta, tiene 23 años. Y le digo, mamita, vamos a hacer un programa contigo. Todavía le da miedo el micrófono, dice que todavía no se siente con la preparación suficiente, aunque pues sí, para estarla haciendo con médicos y todo eso hay que tener preparación, porque además casi la llevan todo en inglés, ¿no? Sí. Y la está llevando con médicos, con endocrinólogos y con internistas. Entonces,
para llevar la maestría en la Universidad Iberoamericana, además como en la Anáhuac que está el doctor Jesús Ramírez, no sé si te tocó de profesor Jesús Ramírez, él hacía el programa con nosotros, que es speaker en el ILILI de tiempo completo ahora, en diabetes, y es profesor en la Universidad de Anáhuac y en la pues es un extraordinario profesor, él hacía el programa al principio con nosotros. Bueno, pues con gusto, muchísimas gracias por la invitación. Me encantó estar aquí con ustedes y con gusto próximamente, pues obesidad es un tema que da para mucho y que malamente pues está muy presente y en boga en nuestro país. Sí, por sobre todo porque hay mucho charlatanismo en esto de la obesidad y hay muchas situaciones que dan mucho que hablar sobre de la obesidad y las comorbilidades, ¿no? Porque se habla tanto y se ven tantas cosas en los manejos de la obesidad y tantas situaciones que baje rápido, tratamientos mágicos, tanta invención amarillista, clínicas mágicas. Así es. Que te ofrecen las perlas de la Virgen y que no es así. Y terminan descompensados los pacientes. Sí, y pues las famosas aquellas clínicas TEO que pues, tuvieron que desaparecer, ¿no? Que manejaban hormonalmente a los pacientes y empezaron a haber pequeñas muertes, etcétera, y que hubo muchos problemas y complicaciones. Bueno, pues muchas gracias, un gusto, gracias. Un placer, doctor, muchas tenerte gracias. Aquí, doctora, y pues a toda la gente que nos hizo favor de escucharnos, que tengan un excelente día y un mejor fin de semana. A Jesús y a Sai, gracias por ayudarnos aquí con la producción y los invitamos a que nos escuchen y que vean el programa en YouTube y en Facebook. Muchas gracias. Gracias. Que tengan buen día. Bonito día.